Ya entramos al mundo de los deportes y según me contaba mi compañero Luis Canela, una noche de mucho fútbol y de muchos autos, ¿es así? Muy buenas noches, Buenas tenemos noches. un poquito de todo, ¿verdad? Así es. Mira nomás, bueno, prepárese porque tenemos mucha emoción y unos momentos bien tristes también. Vamos a abrir inmediatamente. Esta noche en España se jugó una fecha más de la Liga BBVA y el superlíder Barcelona se confirmó en la parte alta de la tabla con una goleada frente al Almería. A los 33 minutos de juego, Lionel Messi abrió la registradora con esta espectacular definición de pierna izquierda. En la segunda parte fue Luis Suárez el que se reportó también con un buen gol y puso el 2-0 en la pizarra. Marc Bartra anotó el tercero con su cabeza a los 74 minutos de juego, mientras que el uruguayo Luis Suárez facturó el segundo de la noche en su cuenta personal luego de un contragolpe de Pedro que le dejó servido el gol al charrúa, que solo lo empujó para sentenciar el duelo con un contundente 4-0. Por su parte, el Real Madrid sufrió más de la cuenta para superar al Rayo Vallecano en condición de visitante. El conjunto de Carlo Ancelotti no tuvo mucha efectividad en la primera parte y solo pudo anotar en el complemento tras una buena jugada de Carvajal por la banda derecha al minuto 68. Cristiano Ronaldo puso el 1-0 a favor de la Casa Blanca con un buen cabezazo, mientras que minutos después el colombiano James Rodríguez volvió a anotar un gol con el cuadro merengue luego de varios meses sin hacerlo debido a una lesión que lo marginó de la competencia oficial. El resultado terminó 2-0 para los madrileños que siguen en la segunda plaza de la Liga BBVA a 4 puntos del Barcelona, que es el líder. Viajamos a México y nos referimos a Ricardo Lavolpe, que finalmente arregló sus problemas legales con las Chivas del Guadalajara por el recordado caso de acoso con alguien del club. Según confirmó el propio entrenador, ya levantaron la inhabilitación que tenía para dirigir y a partir de ahora podrá escuchar ofertas con la única intención de regresar al banco técnico en el fútbol mexicano. Pasamos con la mejor jugada del día. Mucha atención, Tiger Woods se prepara para el Masters de Augusta que inicia mañana. Hoy casi era un hoyo en uno, en el hoyo número 8 del campo de juego del primer grande del año. La bola quedó muy cerca de la meta y al final uno de sus hijos empujó la bola al fondo del hoyo. Vamos a la Copa Concha Champions en el Estadio Azteca, donde todos estaban en la orilla de sus asientos. Las Águilas del América recibieron al Herediano, que ganó en Costa Rica 3-0. Llegaron con la ventaja, pero estamos hablando de unas Águilas en su estadio y gente era otro club completamente diferente. Darwin Quintero abrió el marcador en el minuto 4. De aquí en adelante fue el show del argentino Dario Benedetto. Dominó la primera parte del duelo, anotó en el minuto 8. El 19, su tercero el hat-trick. En el 25, su cuarto en el minuto 32. 4 goles. Herediano jugó los últimos minutos con 10 elementos. Las Águilas en América volaron bien alto. Estamos hablando que el final 6-0, global 6-3. Esta noche arrancó la exhibición de los nuevos carros del año en el centro de convenciones de la ciudad, el Denver Auto Show 2015. 40 de los más respetados fabricantes del mundo y sus magníficos vehículos. Usted podrá aprovechar la oportunidad de ver los nuevos modelos y la nueva tecnología, lo que nos espera del año 2016. El evento culmina este domingo 12 de abril. Lo mejor de vehículos internacionales y de los Estados Unidos y muchas sorpresas. Es hermoso, de veras. Hay unos carros preciosos que quisiera llevármelos todos, pero pues falta el dinero. Están hermosos. El día de mañana tendremos un reporte completo para ustedes directamente desde el centro de convenciones. Traiga a su familia, se va a divertir y, ¿por qué no? Compre su vehículo. Y viva su pasión. Así es. Muchísimas gracias, Luis. Esperaremos ansiosos ese reporte. Gracias. Con eso nos damos una pausa.